Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar, me disculpo por la mala calidad del sonido, estoy usando una compu prestada. En estos días ya voy a solucionar este problema técnico. Me piden que hable del tema de Kazajstán, que diga qué opino. La verdad que no puedo hablar mucho, estoy viendo como todo el mundo la información de los medios y obviamente conviene desconfiar. Ah, Me hicieron reír a carcajada los rusos acusando a la OTAN de que están infiltrándose en Kazajstán y usando el descontento popular para manipularlo y expandirse de modo sutil, usarlo como estrategia geopolítica esto. Qué barbaridad, ¿no? ¿De quién habrá que esta gente de la OTAN? ¿De quién habrán aprendido eso, no? Me pregunto. ¿De quién habrán aprendido a hacer eso? De todos modos, el mejor número humorístico del siglo siguen siendo los ingleses dando discursos en contra del imperialismo durante el Brexit, pero los rusos quejándose de la infiltración extranjera es un digno contendiente. Am, Me llamó la atención una cosa, que sin decirlo abiertamente, la cobertura de los medios implica sutilmente que Kazajstán es una democracia. No te lo dicen directamente, pero te hablan del Congreso, del presidente electo, tienen toda una jerga de la renuncia del gabinete, usan toda una jerga que si no sabes nada de Kazajstán, te dan a entender que es una democracia el gobierno que tienen, sin afirmarlo abiertamente. Me llamó la atención eso, esa técnica de manipulación. El problema que está pasando ahí es que hubo durante 30 años, 25 años, hubo un pacto tácito entre la OTAN y la Federación Rusa, entre Polonia, el país más oriental de la OTAN, y la Federación Rusa. Había un colchón de países neutrales que estaban ahí como para que no hubiera una nueva cortina de hierro. Había un colchón de países neutrales. Kazajstán, Ucrania y algún otro. El problema es que ese colchón se convirtió en una colchoneta y después en una sábana, cada vez más finito. Y en, en 2011, la OTAN primero, cuando estalla la revolución árabe, la OTAN primero es neutral y ante la indignación masiva en Occidente porque no apoyaran a los rebeldes, finalmente deciden entrar en Siria, deciden entrar a apoyar a los rebeldes en Siria. Rusia le devuelve la gentileza apoyando en el 2014 a los separatistas prorrusos en Ucrania. Este conflicto se conoce como la Pequeña Guerra Fría. No tan pequeña y no tan fría. Y la Pequeña Guerra Fría en realidad nunca terminó. Los conflictos, simplemente los conflictos en Siria, la aparición de un tercer bando que odiado por igual por las dos superpotencias, los radicales islámicos, eh, dejó para un poquito. Hicieron la de Tony Jerry. Vamos a acabar con estos tipos y después nos seguimos cagando a tiro entre nosotros. Mientras que en Ucrania el conflicto bajó de intensidad y se redujo a unos tiroteos cada tanto. Pero en realidad nunca se resolvió el conflicto, está ahí. Y, y ahora lo que pasa es que se están acusando mutuamente de querer expandirse. Eh, Uno escucha a CNN y te dice que están acumulando tropas en la frontera ante la amenaza de una amenaza rusa, de una invasión rusa. Y escucha a RT y te dicen que Rusia está acumulando tropas en la frontera ante la amenaza de una invasión de la OTAN. Y probablemente ninguno esté abiertamente mintiendo, simplemente te están diciendo cada uno la mitad de la verdad. Hay una escalada de hay una escalada de sospechas y ante la sospecha vamos a mandar más sombra a la frontera. Puede terminar muy mal eso, pero veremos. Eso es básicamente lo que está pasando. Kazajstán es inseparable de Ucrania. Es esta estrategia de guerra fría
en este colchón que había quedado entre la Federación Rusa y la OTAN. Ese es el conflicto de fondo. Me dicen sobre que debería haber por lo menos un episodio de Gambito de Dama. Me vi dos. El primero, bueno, son partidas es muy aburrida la serie, muy mala. El primero son partidas de aficionado, bueno, pero el segundo es una tortura para un ajedrecista. Está todo mal. Las reglas, las costumbres, todo está mal hecho. Es, y me dicen que esa serie tuvo como asesor a Gary Kasparov. Bueno, no hizo un trabajo muy impresionante. Tengo entendido que Kasparov puso las posiciones de las partidas que se ven en la serie, que son mayormente partidas del maestro internacional Rashid Nesmedinov, ok. Pero no con eso solo no vas a ningún lado. Me impresionó Searching for Bobby Fischer de Lawrence Fishburne, que era todavía no había hecho Matrix, no era un autor tan conocido. Me impresionó ver una entrevista, yo pensaba que era mínimo un jugador decente. Decía que apenas sabía mover las piezas, que lo que hizo fue irse a una plaza donde se apuesta, donde se juega por guita, y estudiar a los jugadores, estudiar los gestos, el modo de agarrar las piezas, de soltarlas, de apretar el reloj, el modo de moverse, de sentarse. Trabajo impresionante. Hay algo en esa película que no estaba en el guión, que lo añadió él, que le captura a la dama a alguien y aprieta el reloj con la dama. Esa fanfarronada se la vio hacer un jugador en una plaza. Eso es un buen trabajo. Y repito, por alguien que dice que apenas sabía mover las piezas, apenas sabía jugar al ajedrez. Todo el mundo aprendió la lección de Dangerous Moves, de jugadas peligrosas o la diagonal del bufón, según el país, donde las partidas, los ajedrecistas detestaron esa película porque las partidas que supuestamente son de un campeonato mundial no se ven como partidas de nivel de élite ni por casualidad. Y ahí todo el mundo aprendió que tenías que hacer bien las partidas. Y repito, en esta serie si contrataron a Kasparov como asesor, las partidas deben estar bien, pero es un easter egg. Todo lo demás se ve espantosamente mal. ¿Hasta qué punto importa esto? Porque me dicen que siempre cuando uno escucha ve un cardiocirujano viendo la serie de televisión de médico y nota todos los errores y así, pero al resto del mundo no le presta atención. Bueno, hay un canal que se dedica, un canal de YouTube que se dedica a explotar este tema, que trae, por ejemplo, un desactivador de bombas a ver de Hard Locker y el tipo se mata de risa señalando todo lo que está mal en la película. Pero hay cosas que tienen que estar bien hechas. Borges hablaba de la objeción de los entendidos, le llamaba. Hablaba de un verso que era pobre mi caballo bayo, que decían los entendidos, los criadores de caballo, que el bayo es un caballo de mierda. Por lo tanto, un experto nunca iba a sentir nostalgia por un bayo. Y Borges decía que pobre mi caballo, no sé, pobre mi caballo tordo, no sonaba bien. Pobre mi caballo zaino, pobre mi caballo bayo sonaba mejor. Y entonces ese verso estaba justificado. Es un tema Es un tema complejo el de la objeción de los entendidos, porque hay, por un lado, el trabajo de investigación se puede poner fastidioso. Decía Alejandro del Sur Taller Literario, canal que recomiendo, que a veces el autor te da clase para mostrarte el trabajo de investigación que hizo y te mete tres párrafos sobre cómo funcionaba un taller de herreros en la antigua Roma que no aportan nada al libro, no tienen nada que ver con la historia, que están ahí porque el autor tuvo que hacer los deberes, entonces te quiere dar clase ahora. Bueno, eso es un mal uso del trabajo de investigación. Yo me leí Overboard, Hombre al Agua, de Hans Serre, porque estaba buscando novelas o historias que tuvieran un buen final. Estaba buscando ejemplos magistrales de finales bien escritos
y escuché que esa novela tiene el mejor final de la literatura universal. La última página tiene la fuerza de una explosión. Ok, vamos a leer esto. Y sí, el final es estupendo, pero se hace rogar esa última página. El camino que lleva a esa última página es largo. Y en buena parte porque de ratos se siente como que uno está leyendo un manual de navegación a vela. Está lleno de explicaciones técnicas de cómo funciona un velero que realmente no sé si aportan algo. Em, el libro está lleno de notas a pie de páginas, es muy aburrido de leer. Y por ejemplo, Capitán de Mar y Guerra en la película está llena de tecnicismo de navegación, las conversaciones de los personajes. La mayor de tecnicismo de navegación de principios del siglo XIX. Un lector eh, un lector de hoy, el lector medio no entiende un carajo y sin embargo va siguiendo la historia. La va siguiendo bien, no se pierde. Funciona como la tecnosanata de la ciencia ficción. Uno tiene que captar la idea general, no tiene por qué entender los detalles, que en el caso de la tecnosanata los detalles supuestamente técnicos no tienen ningún sentido. La terminología de navegación en Capitán de Mar y Guerra funciona así. Eso creo que está bien hecho. El problema es cuando en una ficción notas la falta del trabajo de investigación. Y esto es lo que realmente me resultó insoportable en Gambito de Dama. Cuando uno nota que no se calentaron en lo más mínimo por investigar, realmente te resulta ofensivo. O sea, no te molestaste en averiguar nada. Ese es no es la objeción de los entendidos esto, de que resulta. Incluso en el primer episodio me llamó la atención una cosa, que es el menos malo porque son todas partidas de aficionados. La jugada 5-6 en la defensa siciliana, en la década del 50 todavía no se llamaba defensa Najdorf. ¿Es un error importante esto? No. Pero me llamó la atención que se le pasó por alto a Kasparov, uno de los 2 o 3 mayores expertos en la Najdorf que hayan existido. Me sorprendió muchísimo eso, junto con Fischer y Najdorf. Me sorprendió que se le pasó a Kasparov eso. Pero bueno, ese sí, ahí ya estoy metiéndome en detalle, ¿no? Pero pero repito, el problema es cuando una ficción se nota la falta de trabajo de investigación, la falta de que no hicieron los deberes. No hicieron los deberes y es el alumno que no hizo los deberes y va al examen y empieza a zanatear. Eso realmente es irritante. Me dicen que discutimos en el canal de All Hardcore del tema de CSI. Sí, pero bueno, por ahí era un asunto, no era una cuestión literaria. El problema con CSI desde la segunda temporada se convirtió prácticamente en una serie de ciencia ficción. El problema con la primera temporada que te mostraba cómo era una pericia forense real, de modo totalmente realista. ¿Y qué pasó? Cuando se empieza a emitir CSI, los violadores empezaron a usar condón, los sicarios no dejaban colillas de cigarrillo en la escena del crimen. O sea, como decimos en Argentina, estaba vivando Giles esa serie. Y el FBI se quejó que esa serie funcionaba como un tutorial para criminales. Bueno, yo pensaba y pienso, no cambié de opinión en esto, que en ese caso la censura está justificada y Oscar el cubano, mi tocayo, decía que no, que eso está dentro del marco de la libertad de expresión. Esa es la discusión que tuvimos. Ahí no se trataba de una cuestión de literaria. El problema con esa serie es que estaba funcionando como un tutorial para criminales. Ese era el problema con la primera temporada de CSI. Voy a dividir el video en dos, nos vemos en la segunda parte.